Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. Señor Franco, buenos días. Muy buenos días. Una primera impresión, porque claro, la gran pregunta que se puede hacer la gente es ¿por qué puede descarrilar o por qué descarrila un tren? Pues al final, un accidente como esto, hay tres familias de causas principales. Es decir, por un lado podemos analizar cuál es el estado de la vía y en este caso, pues lo primero que harán los equipos de investigación es ver si hay algún tipo de problema en la parte del desvío, en los cambios de aguja, ¿vale? Hay alguna pieza que por cualquier motivo esté rota o que no cierre bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso estamos hablando de una recta, entonces ese tipo de cosas, teniendo en cuenta que había sufrido un mantenimiento hace relativamente poco, se puso de nuevo en operación en el mes de mayo tras una grandísima inversión, pues hace que la probabilidad de que esto pase en situaciones normales sea muy baja. La segunda familia de causas de un accidente de esto es lo que tiene que ver con el material rodante, es decir, todo lo que tiene que ver con la rodadura, con un bogie, con una rueda dañada, con un problema de un montaje mal traspasado por el taller, una grieta oculta que acaba rompiendo a alta velocidad. Pero claro, también escuchamos que es un tren relativamente nuevo, 4 años, y que acaba de pasar por mantenimiento. Y luego la última de las causas es la que tiene que ver con la propia vía, es decir, un obstáculo, un elemento metálico que hace que desvíe una rueda y demás. Entonces, claro, son causas clásicas de este tipo de accidentes, pero tenemos que ver qué es lo que ha pasado realmente y por eso precisamente el trabajo que está haciendo ahora mismo sobre el terreno el equipo forense de la Guardia Civil va a ser determinante a la hora de analizar la secuencia de fallos, que al final es lo que va a ocurrir con muchísima probabilidad, una secuencia de fallos que terminen en este accidente. Señor Franco, nos ha sorprendido el presidente Renfe hace unos minutos, decía, todavía no podemos confirmar si ha habido o no choque entre ambos trenes. Efectivamente, porque es que a día de hoy se tiene que recoger toda la información. Es decir, tenemos ahora mismo, tú piensas que el informe preliminar van a tardar semanas o posiblemente unos meses en tenerse y para ello lo primero que tiene que hacer es esa fase de recogida de pruebas en campo, esa fase de recogida de pruebas en campo, luego se lo llevarán a la parte de laboratorios y hacer unas primeras simulaciones para ver qué es lo que ha pasado y ahí es donde se verá en función de las condiciones de todos los elementos qué es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final hay, como comentaba al principio, elementos que tienen más probabilidad de fallar y en el caso del descarrilamiento, en el caso de la parte del tren de Renfe, pues al final son los elementos que pueden tener que ver con errores o defectos puntuales en la vía o algún objeto o lo que tiene que ver con el bogie o una rueda que pueda estar dañada o en mal estado, que tratándose de vehículos con un mantenimiento reciente no debería ocurrir y precisamente es por eso por lo que todos somos tan cautos a la hora de establecer unas causas iniciales de este tipo de accidentes. Lo que usted dice, señor Franco, no es un día para sacar conclusiones precipitadas, pero imagino que una comisión de investigación lo va a esclarecer absolutamente todo. Vamos a saber exactamente qué pasó. Al final sí, y lo hemos visto en otros accidentes ferroviarios. Lo que sí que ocurre es que se tiene que hacer bien y se tiene que hacer con tiempo. Es decir, al final, informes preliminares tendremos en cuestión de semanas, en cuestión de meses. Si la situación es muy complicada, ese informe preliminar puede tardar 3 meses, 6 meses o incluso un año. El informe definitivo, pues estamos hablando de muchos meses o 1 o 2 años para establecer los errores técnicos. Y esos errores técnicos, como comentaba, al final muy posiblemente se trate de una cadena de fallos que todos de manera individual, ninguno de manera individual hubiera generado este accidente de esta magnitud, pero por desgracia esa concatenación de problemas que tendremos que ir analizando ha generado pues, el mayor accidente en un transporte tan seguro como el ferrocarril y en un entorno que no habíamos tenido este tipo de accidentes como la alta velocidad y mucho más teniendo en cuenta que las condiciones tanto de la vía como de mantenimiento como del propio material rodante teóricamente eran las óptimas para que este tipo de cosas no pasaran. Claro, señor Franco,
para que la gente lo entienda, ¿en un tren como en un avión hay caja negra? Sí, y eso es uno de los elementos que se va a analizar. Precisamente de ese análisis de la caja negra se determinará, pues una de las cosas que se comentaba al principio, que los pasajeros escucharon un frenazo en seco. Entonces ese frenazo en seco puede ocurrir muchas cosas. Es que se detectara el propio tren, detectara algún tipo de obstáculo y en base a ese obstáculo el tren empezara a frenar, que hubiera sido el maquinista el que detectara algún tipo de problema y lanzara el freno de emergencia, o incluso que al final ese frenazo seco y brusco en la recta que comentan muchos pasajeros, pues sea el efecto precisamente de desaceleración en el momento del desencarrilamiento. Entonces, el saber exactamente qué es lo que ha pasado es lo que nos dará la caja negra del tren, igual que ocurre en un accidente de aviación. Y desde la perspectiva de análisis, y sé que es complicado porque todos queremos saber ya qué es lo que ha pasado, va a haber que esperar, va a haber que esperar y va a haber que esperar durante un tiempo para tener conclusiones que desde la perspectiva técnica sean las adecuadas. Señor Franco, claro, en los últimos años, es decir, el ferrocarril, la alta velocidad es un éxito total. Somos uno de los países punteros y con más líneas de alta velocidad del mundo. Pero en los últimos años hemos escuchado a muchos expertos y a gente del sector y a maquinistas y a ferroviarios que nos decían: hemos aumentado muchísimo el tráfico, han aumentado el número de trenes, ha aumentado el número de viajeros, ha llegado los trenes, digamos, las líneas privadas, sí, yo oigo, cuyos trenes pesan muchísimo más que los tradicionales. ¿Todo eso ha podido afectar a la infraestructura? ¿Necesitamos invertir más, renovar más? A ver, ¿necesitamos invertir más? La respuesta es sí. Es decir, desde la perspectiva del mantenimiento, tanto los trenes como las vías, cuanto más lo usas, esto es como un coche, una carretera, no depende del tiempo que tenga el tren, no depende del tiempo que tenga la vía, sino depende sobre todo del uso. Cuanto más kilómetros recorridos, cuanto más trenes, cuanto más uso tenga nuestra infraestructura ferroviaria, y hemos avanzado mucho precisamente en el uso del transporte ferroviario, necesitas una mayor inversión y necesitas además que esa inversión sea inteligente. Es decir, en algunos casos tendrás que hacer análisis predictivo para hacer el mantenimiento, no solo cuando toca, sino también en función de aquellos elementos que son más susceptibles de tener algún error. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso concreto estamos viendo que esto ha pasado en infraestructuras recién mantenidas y con equipos que acaban de pasar por el mantenimiento. Entonces la respuesta es sí, efectivamente necesitamos invertir mucho más en mantenimiento y esto todos nos resultará muy sencillo si nos vamos al mundo de la carretera. No es lo mismo el mantenimiento de una autopista que no tiene prácticamente tráfico a una autopista por la cual circula continuamente miles de coches, y si además de coches circulan camiones de alto tonelaje, pues eso termina desgastando precisamente esa infraestructura. En el caso del ferrocarril pasa lo mismo, y eso lo que obliga es a un mayor mantenimiento y a un mantenimiento inteligente tanto de la infraestructura ferroviaria como del material rodante. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso apuntar a un problema de mantenimiento o apuntar a un problema de la infraestructura, el material rodante, por falta de mantenimiento, es complicado porque todo apunta a que se han hecho las cosas bien, o en principio, desde la perspectiva de ambos elementos, todo estaría en orden. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que falló, y para eso vamos a tener que esperar. César Franco, presidente del Consejo General del Colegio de Oficiales de Ingenieros Industriales. Gracias por estar con nosotros por el análisis. Contamos con usted a lo largo del día. Gracias por las claves y por el análisis. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. 18